Hola, mi nombre es Diana Rodríguez Torres, soy estudiante en la licenciatura de Terapia Física y Rehabilitación y hoy les hablaré un poco acerca de la articulación del codo. Bueno, la articulación del codo anatómicamente solo tiene una articulación, ya que solo existe una cavidad articular. Sin embargo, fisiológicamente se pueden distinguir dos funciones distintas para esta articulación. La primera es la flexoextensión, proveniente de la actuación de dos articulaciones, la articulación húmero-cubital y la articulación húmero-radial. Seguimos con la pronosupinación, que afecta a la articulación radiocubital proximal. Comenzaremos hablando sobre la articulación de flexoextensión. Empezaremos por ver cómo está constituido el codo y qué es el codo. Entonces, la articulación del codo es la articulación intermedia del miembro superior al realizar la unión mecánica entre el brazo, que está conformado por el húmero, y el antebrazo, constituido por la unión de dos huesos, el cúbito y el radio. Podemos decir que el hombre puede llevarse los alimentos a la boca gracias a la flexión de codo. Entonces, la flexión de la articulación del codo es fundamental para la alimentación. Cuando llevamos un alimento a la boca, al momento de recogerlo, lo hacemos con el movimiento de extensión y pronación, y al llevarlo a la boca, lo estamos haciendo con el movimiento de flexión y supinación. Las superficies articulares, iniciando con el húmero, que en su parte inferior presenta dos superficies articulares, la tróclea humeral, que es esta, que tiene una garganta que se localiza en el plano sagital entre dos carillas convexas, y luego el cóndilo humeral, que es una superficie esférica que está situada por fuera de la tróclea. El conjunto cóndilo-tróclea representa una primera aproximación al eje de flexoextensión del codo. En el espacio que se encuentra situado entre el cóndilo y la tróclea existe una zona de transición, una superficie o corredera cóndilo-troclear. Su base mayor se apoya en la carilla externa de la tróclea. En la porción superior de los dos huesos del antebrazo se localizan dos superficies articulares. En el cúbito, la gran cavidad sigmoidea que se articula con la tróclea, y aquí podemos ver cómo se articulan estas dos superficies. Y en el radio, la cúpula radial. Su concavidad es la misma curva que en el cóndilo y sobre él se adapta. Esta está limitada por un reborde que se articula con la zona cóndilo-troclear. Hablaremos un poco sobre la paleta humeral, que es la porción inferior del húmero, es aplanada por delante y en su borde inferior se localizan la tróclea y el cóndilo. La paleta humeral posee la estructura de una horquilla que soporta entre sus dos rampas al eje de las superficies articulares y presenta dos cavidades. Por delante, la fosita supratroclear, receptora del pico de la apófisis coracoides durante la flexión, y por detrás, la fosita olecraniana, receptora del pico de la apófisis coracoides durante la extensión. La paleta humeral en conjunto está desplazada hacia adelante, formando un ángulo de 45 grados con el eje de la diáfisis del cúbito. Los ligamentos del codo, de la articulación del codo, tienen la función de mantener las superficies articulares en contacto. Son tensores y se encuentran a cada lado de la articulación, el ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial. En conjunto tienen forma de un abanico fibroso. Se extiende desde las prominencias paraarticulares, epicóndilo y tróclea. Los ligamentos tienen la función de mantener la coaptación articular e impedir cualquier movimiento de lateralidad, pero es suficiente la ruptura de uno de estos tensores para producir un movimiento de lateralidad contrario. Los ligamentos del codo, cada uno, el ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial, están constituidos por tres haces. En el ligamento colateral cubital, el haz anterior, sus fibras anteriores refuerzan al ligamento anular del radio.
El haz medio es el más potente de los tres y el haz posterior, también conocido como ligamento de Bardet, es reforzado por las fibras transversales del ligamento de Cooper. El ligamento colateral radial, sus tres haces parten del epicóndilo y el haz anterior refuerza al ligamento anular por delante. El haz medio refuerza al ligamento anular por detrás. Vamos un poco sobre la cabeza radial. La forma de la cabeza radial está condicionada para la función que ésta presenta, la función de rotación axial y la función de flexoextensión en torno al eje del cóndilo. En la función de flexoextensión en torno al eje del cóndilo, la cabeza radial debe adaptarse a la forma esférica del cóndilo humeral. La cúpula radial, que podemos observar aquí, es cóncava. El cóndilo humeral está limitado por una superficie, la zona cóndilo-troclear. La función de la cabeza radial no solo consiste en deslizarse sobre el cóndilo y la zona cóndilo-troclear, también puede girar al mismo tiempo en torno a su eje vertical durante la pronosupinación. Los nexos articulares de la cúpula radial en posiciones extremas, como es el caso de la extensión máxima, tan solo la mitad anterior de la cúpula radial se encuentra articulada con el cóndilo. Y en la flexión máxima, el contorno de la cabeza radial sobrepasa por arriba la superficie del cóndilo y se introduce en la fosita supracondilea. De las limitaciones que existen en la flexoextensión, iniciando por la limitación de la extensión, que se debe a causa de tres factores. El primero es el impacto del pico olecraniano en el fondo de la fosita olecraniana. El segundo es la puesta en tensión de la parte anterior de la cápsula radial. Y el tercero, la resistencia que oponen los músculos flexores, el músculo bíceps braquial, el músculo braquial o braquial anterior y el músculo braquiorradial. Si la tensión continúa, uno de estos tres se rompe, que podía producir una fractura del olecranon. El olecranon resiste, pero la cápsula y los ligamentos se rompen, provocando una luxación posterior de la articulación del codo. Aquí podemos ver la ruptura olecraniana. Estamos hablando de la limitación de la flexión, que esta depende según sea la flexión, si es activa o pasiva. En la flexión activa encontramos que el primer límite es el contacto de las masas musculares. La flexión activa no puede pasar de los 145 grados y es más acentuado cuando entre más músculo posea el individuo. Y el tercero es el impacto óseo y la tensión capsular. En la flexión pasiva, las masas musculares sin contraer pueden aplastarse contra la otra sobrepasando los 145 grados. El segundo factor es el impacto de la cabeza radial con la fosita supracondilea y la coronoidea contra la fosita supratroclear. El tercero es la tensión de la parte posterior de la cápsula y el cuarto, la tensión pasiva del músculo tríceps braquial. La flexión alcanza hasta los 160 grados. Hablaremos ahora de los músculos motores de la flexión, que son tres esencialmente. Empezaremos hablando sobre el músculo braquial, que tiene como origen la cara anterior del húmero y su inserción es en el tubérculo de la apófisis coronoides del cúbito. Su acción es flexionar el codo. El músculo braquiorradial tiene como origen el borde externo del húmero. Su inserción es en la apófisis estiloides del radio y su acción, como acción principal, tiene flexionar el codo. Y ahora el músculo más importante para la flexión de codo es el músculo bíceps braquial. Tiene dos orígenes. La primera es la porción larga del bíceps y se origina en el tubérculo supraglenoideo del omóplato. La porción corta del bíceps tiene como origen el pico de la apófisis coracoides del omóplato. Su inserción de ambas porciones es en la tuberosidad bicipital del radio y tiene como acción flexionar el codo. Es el principal flexor de codo. Y aquí en las imágenes podemos ver a los tres músculos: el músculo braquial anterior, el supinador largo y el bíceps braquial.
Ahora, los músculos motores de la extensión es uno principalmente, el músculo tríceps braquial, el cual tiene como origen tres porciones. Una porción lateral, que es en el borde externo de la diáfisis humeral, la porción media, que es en la cara posterior del húmero, y la porción larga, que es en el tubérculo subglenoideo del omóplato. Su inserción es en el tendón común, que se inserta en el olecranon. Las tres porciones de este músculo tienen como fin el tendón común que va hacia el olecranon. Su acción es extender la articulación del codo. Aquí podemos ver la acción de este músculo. Seguimos. Amplitud que tienen los movimientos del codo. La extensión es el movimiento que digiere el antebrazo hacia atrás. En la posición anatómica corresponde a la flexión completa. No hay amplitud en la extensión del codo, a excepción de personas que poseen gran laxitud ligamentosa, como es el caso de las mujeres y los niños, que pueden alcanzar entre 5 a 10 grados de hiperextensión de codo. La extensión es factible desde cualquier posición de flexión del codo. La extensión es de 40 a 45 grados aproximadamente. La flexión es el movimiento que lleva el antebrazo hacia adelante, de forma que la cara anterior del antebrazo contacte con la cara anterior del brazo. La flexión activa alcanza una amplitud de 140 a 145 grados y la flexión pasiva puede alcanzar una amplitud hasta de 160 grados. Las referencias clínicas de la articulación del codo. Existen tres puntos de referencia visibles y palpables de la articulación del codo y son el olecranon, que es la prominencia ósea del codo en la línea media, y la epitróclea, que va por dentro, el epicóndilo, que va por fuera. En extensión, estos tres puntos están alineados horizontalmente, como podemos ver aquí en esta imagen. Cuando el codo está en extensión, los tres puntos de referencia están totalmente alineados y en la extensión los tres puntos forman un ángulo equilátero. Ahora hablaremos sobre la pronosupinación, que es el movimiento de rotación del antebrazo en torno a su eje longitudinal. Intervienen dos articulaciones que están mecánicamente unidas, la articulación radiocubital proximal, que pertenece a la articulación del codo, y la articulación radiocubital distal, perteneciente a la articulación radiocarpiana. Las condiciones para medir la pronosupinación. La pronosupinación se puede realizar solamente con el codo flexionado a 90 grados y pegado al cuerpo. Con el codo en flexión de 90 grados, posición anatómica o posición intermedia, determinada por la dirección del pulgar hacia arriba y la palma de la mano hacia adentro. A partir de esta posición se miden las amplitudes de los movimientos de pronosupinación. La supinación se realiza cuando la palma de la mano se dirige hacia arriba y el pulgar hacia afuera, como podemos observar en esta imagen. La amplitud de este movimiento es de 90 grados. Y la pronosupinación, que es cuando la palma de la mano está dirigida hacia abajo y el pulgar hacia adentro, tiene una amplitud de 85 grados. Y aquí está cómo se realiza el movimiento de pronación. ¿Cuál es la utilidad de la pronosupinación? De los 7 grados de libertad que existen en el miembro superior, la pronosupinación es uno de los más importantes, debido a que la pronosupinación es indispensable para el control de la actitud de la mano. Es indispensable para la función de alimentación, función de aseo y tiene un papel esencial en el trabajo. Gracias a la pronosupinación, la mano puede sujetar en supinación y podemos apoyarnos en pronación. Permite realizar movimientos de rotación en las presas centradas y rotativas. Un ejemplo es cuando se utiliza un desatornillador. Hablamos un poco de la membrana interósea, que como lo mencionamos anteriormente en los movimientos de pronosupinación, esta ayuda a mantener los huesos unidos.
Esta membrana interósea desempeña un papel esencial en la coaptación de los huesos del antebrazo, entre ellos, y pues por lo tanto, como les mencionaba, tiene un papel muy importante en la pronosupinación. Aunque la membrana interósea no es el único elemento de unión de los huesos, también existen la cuerda de Wirtz-Bert, que es una banda fibrosa que se extiende desde el extremo superior de ambos huesos, y el ligamento anular del radio. De la articulación radiocubital proximal, reforzado por el haz anterior del ligamento colateral radial y el haz anterior y posterior del ligamento colateral cubital de la articulación del codo. La membrana interósea se extiende desde el borde interno del radio hasta el borde externo del cúbito, constituida por dos láminas de fibras oblicuas. Y aquí en esta imagen podemos observar la membrana interósea, el radio y el cúbito, y vemos la unión que representa esta membrana para ambos huesos. Cubital. Se considera que los dos huesos del antebrazo forman un marco radiocubital rectangular que está dividido por una diagonal oblicua hacia abajo y hacia adentro, que lo divide en dos partes, una parte interna correspondiente al cúbito y una parte externa correspondiente al radio. Esta diagonal es una charlena que permite que la parte externa radial pueda pivotar hacia adelante 180 grados y plegarse hacia la parte interna cubital, y de este modo pueda desarrollarse la pronación. En posición anatómica existe una supinación total, ambos huesos están en visión frontal, se encuentra uno al lado del otro, quedándose unidos por la membrana interósea. Durante la pronación, el radio pasa por encima del cúbito, y aquí podemos observar una imagen en cómo se observan los huesos en supinación y en pronación, y aquí se puede observar claramente lo que mencionaba, que en la pronación el radio pasa totalmente por encima del cúbito. Hablamos de la anatomía fisiológica de la articulación radiocubital superior o proximal. La articulación radiocubital proximal tiene dos superficies cilíndricas y posee un solo grado de libertad: la cabeza radial, con su contorno cilíndrico incrustado de cartílago más amplio por delante, y su cara superior es cóncava. La cúpula radial se articula con el cóndilo humeral. Como el cóndilo no se expande por atrás, la cúpula no contacta con él en el movimiento de extensión, más que por la mitad anterior de su superficie. Un anillo osteofibroso, que es visible tras haber extirpado la cabeza radial, constituido por la pequeña cavidad sigmoidea del cúbito. Ahora, la anatomía fisiológica de la articulación radiocubital distal es que la articulación radiocubital distal es una tracloide. Sus superficies son prácticamente cilíndricas y solo posee un grado de libertad, al igual que la otra articulación. La primera de las superficies está sujeta por la cabeza cubital. La cara inferior de la cabeza cubital es relativamente plana. Representa una superficie semilunar cuya anchura máxima corresponde al punto de máxima altura. Y en la cara interna de la epífisis radial distal se localiza la cavidad sigmoidea del radio, correspondiente a la superficie periférica de la cabeza cubital. La constitución de la articulación radiocubital de la epífisis distal del radio comporta dos superficies articulares. La primera se localiza en su porción inferior y es la glenoide radial, con su fosita escafoidea y su fosita semilunar. La segunda superficie es la cavidad sigmoidea del radio, que se ubica entre las ramas de desdoblamiento del borde interno del hueso. En su borde inferior se inserta el ligamento triangular, que está situado en el plano horizontal. La cabeza cubital no se articula directamente con el cóndilo carpiano, ya que el ligamento triangular forma un tabique entre la articulación radiocubital distal y la radiocarpiana. El ligamento triangular que mencionaba anteriormente está sometido a fuerzas importantes de tracción, compresión y descizallamiento. Esto explica que se lesione en los traumatismos de muñeca. Este ligamento, aunque constituye el principal medio de unión de la articulación radiocubital distal, no es el único, ya que esta función la completan el ligamento anterior de la articulación radiocubital distal y el ligamento posterior, y sobre todo dos elementos anatómicos:
la expansión palmar del ligamento anular dorsal del carpo, que contornea al borde interno de la muñeca, y el tendón del músculo extensor cubital del carpo, incluido en una sólida vaina fibrosa en una corredera localizada por dentro de la apófisis estiloides cubital. Ahora, los músculos motores de la pronosupinación. En la supinación es el músculo supinador o músculo supinador corto y el músculo bíceps braquial. El nervio que inerva estos músculos en el músculo supinador es el nervio radial, en el músculo bíceps braquial es el nervio músculo cutáneo. Aquí podemos ver al músculo supinador corto y en esta imagen podemos observar el músculo bíceps braquial, lo vemos haciendo la supinación del antebrazo. Músculos motores de la pronosupinación en relación al movimiento de pronación. Los músculos implicados es el músculo pronador cuadrado y el músculo pronador redondo. Ambos músculos están inervados por el nervio mediano y en esta imagen podemos observar cómo se observan los músculos pronador redondo y pronador cuadrado en supinación y cómo se observan los músculos pronador cuadrado y pronador redondo ya realizando el movimiento de pronación. Eso ha sido todo, espero les haya gustado, muchas gracias.